Antes de empezar con el video, quiero hacer un breve inciso en el que voy a explicar un poco lo que es la unión PN, porque da bronca estar explicándolo ahí en todos los diodos. Para empezar, la unión PN son dos materiales que están sobrecargados. Estos dos materiales tienen que ser sí o sí semiconductores. No solo basta que sean semiconductores, sino también tiene que haber, como mencionábamos, un tipo de unión PN. Esta unión se basa en dos materiales específicos que están sobrecargados, como mencionábamos antes. La unión P, que son materiales que son trivalentes, que más que nada generan huecos dentro de los átomos, y también están los átomos de unión N, que son los pentavalentes, que forman un electrón, más que nada, es un electrón simplemente. Entonces, aclaramos, unión P, huecos, unión N, electrones. Nada más. El diodo túnel es un dispositivo semiconductor especial que tiene algunas características únicas. Su unión es PN, como todos los diodos convencionales. A diferencia de otros diodos, el diodo túnel permite que la corriente fluya en ambas direcciones de manera muy rápida y eficiente. Esto se debe a un fenómeno llamado efecto túnel, donde los electrones pueden atravesar una barrera potencial sin necesidad de mucha energía. El diodo túnel se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones, desde circuitos de conmutación rápida hasta amplificadores de señal. También se utiliza en la electrónica de alta frecuencia y en la construcción de osciladores de baja potencia. Una de las características más importantes del diodo túnel es su capacidad para funcionar a frecuencias extremadamente altas. Esto lo convierte en un componente clave en la tecnología de comunicaciones, especialmente en la transmisión de datos a velocidades muy altas. Ahora vamos a hablar del diodo Schottky. A diferencia de los diodos convencionales, este está compuesto por un ion metal más semiconductor, en lugar de una unión PN. Esto significa que tiene una caída de tensión de voltaje muy baja, lo que resulta en una pérdida de energía mínima durante la conducción de corriente. El diodo Schottky es conocido por su alta velocidad de conmutación, lo que lo hace ideal para aplicaciones donde se requiere una respuesta rápida. Siguiente en la lista es el diodo Varica o el diodo barato. Y bueno, como la palabra menciona, ¿no? Con capacidad variable. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir que su funcionalidad depende del voltaje inducido. O sea, al aumentar dicho voltaje, disminuye la capacidad del diodo. En directa, este diodo tiene mucha resistencia, pero por otro lado en inversa posee actitudes similares al de un condensador. Y sus aplicaciones también se aplican en sistemas complejos mecánicos, así como un capacitor. Bueno, ya casi terminando el video, vamos a hablar del LED. El LED o diodo emisor de luz es un componente electrónico que emite luz cuando se le aplica una corriente eléctrica. Los LED son eficientes energéticamente y se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones, desde iluminación hasta pantallas electrónicas. Existen diferentes tipos de diodos LED, pero el tipo más común es el DIP, que a diferencia de los otros son fáciles de usar y se encuentran en muchos dispositivos electrónicos. El que le sigue es el SMD, que debido a su tamaño se usa mucho en la iluminación y la electrónica. El COB es otro tipo de LED que consiste en varios chips LED montados juntos. Estos se usan más que nada para la iluminación de alta potencia y son buenos en su distribución de calor. Por último, el micro LED, uno de los que más revolucionó todo. Son una tecnología emergente en la que los LEDs son extremadamente pequeños y ofrecen una alta densidad de píxeles y un brillo excepcional. Bueno, ahora hablamos del diodo Zener. Está diseñado específicamente para trabajar en inversa o en la zona de ruptura. Esto significa que el diodo Zener puede conducir corriente cuando se aplica una tensión inversa superior a su voltaje de ruptura, conocido como voltaje Zener. El diodo Zener se utiliza principalmente como regulador de voltaje cuando se coloca en paralelo con una carga, como un circuito integrado o un componente sensible. El diodo Zener mantiene una tensión constante a través de la carga, incluso cuando la tensión de entrada varía.
Este es extremadamente útil para proteger los componentes sensibles de fluctuaciones de voltaje, evitando daños de sobretensión, y además el diodo Zener se utiliza en fuentes de alimentación, estabilizadores de voltaje y circuitos de protección contra descargas electrostáticas. Es importante destacar que el diodo Zener tiene una característica de avalancha, lo que significa que si la corriente inversa supera su capacidad nominal, el diodo puede dañarse permanentemente. Por lo tanto, es esencial seleccionar un diodo Zener adecuado para evitar problemas de su funcionamiento. El diodo Zener es un componente electrónico utilizado para regular y estabilizar la tensión de un circuito. Esta es el resumen básico del diodo Zener. Bueno, ¿qué es el fotodiodo? Es un componente semiconductor que tiene la capacidad de convertir la energía de la luz en corriente eléctrica. Funciona mediante el efecto fotovoltaico, donde los fotones de luz generan electrones y huecos dentro del material semiconductor, generando así una corriente eléctrica. El fotodiodo se utiliza en una variedad de aplicaciones donde se necesita detectar la presencia o la intensidad de la luz. Por ejemplo, se utiliza en un sistema de control automático de iluminación, dispositivos de seguridad, equipos médicos y sistemas de comunicación por fibra óptica. Cada fotodiodo está diseñado por ser sensible a una determinada longitud de onda de luz. ¡Mataron un inocente! Lo que se conoce como sensibilidad espectral. Es importante seleccionar el fotodiodo adecuado para la aplicación específica y protegerlo de la luz no deseada o de fuentes de la luz intensas que puedan saturarlo. El siguiente en la lista es el diodo láser, el último diodo que vamos a explicar nosotros. Está dividido en tres partes. Primero, la absorción de energía, la emisión espontánea y la emisión estimulada. La absorción de energía es cuando un material tipo P y tipo N se le induce voltaje. Después, el que sigue es la emisión espontánea. Esto sucede cuando al recombinarse los huecos y electrones que están en la unión PN sucede una diferencia de energía y se libera un fotón. En la emisión estimulada ocurre que este fotón que mencionábamos anteriormente pasa por el lugar del hueco y del electrón, que está ocurriendo por otro lado una emisión espontánea ahí adentro, y este fotón se junta. ¿Qué sucede? Bueno, el fotón se va a juntar, se va a recombinar y va a tener la misma frecuencia y la fase que el que salió del otro. Este proceso sucede obviamente millones de veces por segundo, pero si nosotros le ponemos un recubrimiento reflectivo, las frecuencias van a ser iguales. Todos los fotones van a ir de la misma forma. Esto hace que podamos nosotros ver dentro del diodo láser, podamos ver esa luz, porque básicamente lo que estamos viendo son las mismas frecuencias de los fotones. Shark en MP3 DJ.